Amén. Gloria a Dios. Qué lindo estar en casa, ¿verdad? Qué lindo estar juntos. Qué lindo poder disfrutar de estos tiempos en donde la presencia de Dios es la invitada especial. Su presencia, Jesús, está en este lugar. Y sé que hoy el Señor nos va a hablar. Nos va a seguir hablando. Nos va a seguir hablando porque ya mientras adorábamos, mientras cantábamos, el Señor ya estaba ministrando en nuestros corazones y sé que Él está acá. Que Él está acá y cuando el Espíritu Santo está en un lugar, aún las cosas más imposibles se vuelven posibles. Amén. Estamos en casa, estamos con Jesús. Disfrutemos de su presencia. No nos perdamos nada, no dejemos que ninguna distracción nos haga perder de su presencia, de su amor, de lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Muy bien. Quiero compartirte una palabra que la titulé El propósito del desvío. El propósito del desvío. Decir al que está a tu lado, hay un propósito en tu desvío. En tu desvío. ¿Cuántas veces nos hemos desviado de lo que es correcto, verdad? ¿Cuántas veces nos hemos desviado del lugar correcto? ¿Cuántas veces nos hemos desviado del propósito? ¿Cuántas veces, no? Por decisiones erradas, por decisiones que no eran las mejores, a veces por distracciones, porque hay cosas que parecen tener más importancia, pero muchas veces creo que todos en algún momento nos pasó de habernos desviado del propósito de Dios para nuestras vidas. Pero ¿sabés qué? En Dios aún aquellas cosas que parecen sin propósito, en Dios aún aquellas cosas que parecen no tener sentido, cuando llegamos a Dios, Él puede transformar lo que no tenía sentido en algo que realmente tiene sentido. Él puede cambiar aquellas cosas que para nosotros no le encontramos explicación. Bueno, cuando llegamos a Él, Él alinea todas las cosas a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y eso está preparado para cada uno de nosotros. Hay voluntad de Dios para que hoy estés acá, para que hoy escuches esta palabra, para que hoy te vayas lleno del Espíritu Santo. Es voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios. No estás acá por casualidad. Estás acá porque hay un plan de Dios. No es casualidad que todos los domingos, a pesar de las luchas, a pesar de las cosas imprevistas, siempre vuelvas a casa. Es porque Dios te ha marcado, porque hay un propósito de Dios para que estés en casa, para que estés con Él, para que realmente Dios saque tu mejor versión, para que realmente Dios pueda iluminar aquellas cosas que por distintas circunstancias han entrado en la oscuridad. Pero, como les decía, hay propósito aún en nuestros desvíos. Puede haber un propósito de Dios aun cuando muchas veces nos hemos desviado del camino. Y hay una persona en la Biblia que sí que se desvió del propósito. Y ese fue Jonás. Hace un par de martes estuvimos hablando de Jonás. Estuvieron mis tíos desde Argentina y nos compartieron brevemente sobre la historia de Jonás. Y hoy me gustaría profundizar un poquito más. Quiero que me acompañen justamente al libro de Jonás. Todos aquellos que tengan Biblia. Muy bien, vamos a leer bastante. Vamos a leer el capítulo 1 y 2 completo, completísimo, y una parte del capítulo 3. Pero como es tanto para leer, voy a pedir ayuda. ¿Quién se anota para leer el primer capítulo? Pablo se anota. Vení, Pablito. Vení acá adelante que me vas a ayudar. Levantó la mano ahí primero. Vení, sin miedo. Te presto la Biblia y todo.
gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor, bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados al fin de mirar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se acercó y le dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, calma a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: Vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron: ¿Qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarnos, le respondieron. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: Oh Señor, tú que haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, y pasó 3 días y 3 noches en su vida. Gracias, Pablito. Necesito a otro ayudar. Carlos, me va a ayudar. Manda el capítulo 2, Carlos. Con micrófono. Así todo se escucha. Amén. Jonás capítulo 2. Oración de Jonás. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Dijo: En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí, y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Muy bien. Y ahora vamos al capítulo 3.
Este lo voy a leer yo porque voy a leer solo 2 versículos. Vamos al capítulo 3. Dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Muy bien, oramos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque yo sé que vos estás acá, Señor. Gracias porque tu presencia está en este lugar, Señor, y vos nos vas a hablar. Ya nos estás hablando, Espíritu Santo. Te quiero pedir, Señor, que hagas conforme a tu voluntad, Señor. Que realmente hables a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que realmente puedas confrontarnos, Señor. Que realmente puedas sanarnos. Que realmente a través de tu Espíritu Santo podamos convencernos, Señor, de lo que está bien y de lo que está mal, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, una historia muy conocida, ¿verdad? La historia de Jonás. Aún las personas, muchas veces que no conocen mucho de Dios, han escuchado alguna vez, ¿no? La ballena, ¿no? Que se come a Jonás. Y que tiene una canción, ¿no? Capaz la podés cantar. ¿Cuántos fueron a la escuela bíblica alguna vez? Jonás no hizo caso a la palabra de Dios, por esa mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Muy bien, yo no la conocía. Yo fui a la escuela bíblica toda mi infancia, pero nunca la conocí. Me quedó eso pendiente. Pero bien, hay algo que te quiero hablar en esta noche, ¿no? Y que muchas veces hemos visto esa ballena, ¿no? Ese gran pez que se comió a Jonás como la consecuencia o como el castigo de Dios por sus malas acciones. Si alguien había oído y se había desviado del propósito de Dios, ese fue Jonás. Ahora, quiero que podamos ver esta historia desde un punto diferente, ¿no? Si esa ballena, si ese pez, no sería el castigo de Dios y estaría siendo la salvación de Jonás. Quiero que te puedas preguntar esto dentro de ti. Eso que siempre vimos como el castigo, como la consecuencia, como ese momento límite de Jonás, el peor momento de Jonás, tal vez, que siempre lo vemos como el castigo, lo peor o el límite. Pero fue lo que utilizó Dios para volver a que Jonás vuelva a su propósito inicial. Eso que todos vemos como lo peor, eso que todos vemos, esa ballena, esa consecuencia, ese peor momento de Jonás, no estaba siendo el castigo, no estaba siendo el final, no estaba siendo lo peor para Jonás, sino que Dios transformó lo peor de su consecuencia, lo transformó para bien. ¿Y sabes qué? Muchas veces en nuestra vida nos desviamos del propósito. Y sabes que la primera enseñanza de esta historia, que quiero que realmente te la puedas llevar y que la puedas pensar, es que siempre alejarnos del propósito de Dios va a terminar hundiendo. Jonás se alejó del propósito de Dios y terminó hundiéndose. Terminó mal, terminó súper alejado. Él creyó que estaba escapando de una vida mejor. Él creyó que se iba a salir con la suya, pero terminó hundiéndose. Así que lo primero, siempre alejarse del propósito de Dios, sea por la razón que sea por el propósito que sea, siempre alejarnos del propósito de Dios nos va a terminar hundiendo. Va a terminar hundiendo en nuestra vida. Así que si nos sentimos hoy un poco hundidos ahí, tirando manotazos de ahogado, es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver con Dios. Porque ¿sabes qué? Nos cuenta que Jonás se equivocó. Nos cuenta que Jonás se estaba hundiendo. Nos cuenta que Jonás estaba en un mar de desesperación. Pero aunque incluso haya sido por una decisión equivocada de Jonás, Dios le dio la salida. ¿Sabés qué nos hace entender esto?
que no importa qué tantas malas decisiones hayamos tomado, siempre la gracia de Dios va a estar dispuesta a levantarnos otra vez. Siempre su gracia va a extender su mano poderosa para sacarnos, aun cuando estemos hundidos en la tristeza, en la amargura, en la depresión, en tantas cosas que están de moda hoy. Bueno, el Señor hoy nos extiende de la mano y nos quiere sacar a flote otra vez. Y tal vez hoy estés en la peor situación, en una circunstancia que no es la mejor. Tal vez hoy podrías decir: yo también me siento en esa ballena, totalmente olvidado, donde tomé tantas malas decisiones que hoy siento que no, por más que mire para todos lados, no hay salida. Pero necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Ese lugar que hoy estamos, esa ballena, ese lugar que nos ha tragado, esa circunstancia familiar que nos ha tragado en una depresión, en una ansiedad, esa circunstancia que hoy podemos estar viviendo, que aunque miremos para todos lados, no hay salida, es lo que Dios hoy puede utilizar para sacarte a flote otra vez. Esa situación que siempre vimos como negativa para Jonás fue lo que Dios utilizó para sacarlo otra vez y alinearlo al propósito. Necesito que pienses por un segundo, que saques tu mirada del problema y empieces a ver a aquel único que no se ha ido nunca. Que empecemos a ver a Jesús por encima de lo que hoy estamos viviendo. A veces vemos con tanta negatividad el proceso en el cual estamos. A veces vemos con tantos ojos oscuros y sin esperanza el proceso que estamos viviendo, sin entender que aún del peor momento, aún del peor lugar, Dios nos puede sacar. Y esa situación que hoy te pueda estar preocupando, hoy Dios la puede transformar para bien. Yo no sé qué pueda estar pasando por la mente hoy, qué tantos pensamientos puedan haber, pero Dios puede transformar todo para bien. La ballena fue el medio que Dios utilizó para que Jonás vuelva a hacer su voluntad. Dios puede utilizar cualquier cosa, no importa qué tan difícil sea, no importa qué tan grande sea esa ballena, esa situación familiar, esa situación emocional, económica. No es todo negativo, porque esa puede ser la oportunidad para nuestra salvación. Eso que parece tan negativo, saquemos un poquito los ojos de lo grande que puede ser esa situación y pongamos los ojos en lo grande que es nuestro Dios. Cambiemos nuestro enfoque. Es año de crecimiento y es año de empezar a ver por encima de los problemas. Gente que crece es gente que no se estanca siempre en los mismos lugares. Gente que crece es gente que ve por encima de la situación natural, de lo que todos ven. Es gente que sigue creciendo, no que va para atrás. Gente que crece, no que queda siempre en la misma ballena, siempre hundido en las mismas cosas, sino que acepta la ayuda que viene del cielo. Su mano está extendida hoy otra vez. Jesús está en casa. Jesús está golpeando la puerta, esperando por gente que escuche para que Él pueda entrar a nuestra casa, para que Él pueda entrar a nuestra vida. ¿Cuántas veces vimos esa situación como nuestro final? ¿Cuántas veces nos quejamos tanto, olvidando de que Dios sigue siendo Dios y sigue sentado en el trono de autoridad? Aún de lo que nosotros no podemos, Dios sigue pudiendo. Aún de lo que nosotros no tenemos los recursos, Dios sigue siendo el Dios del oro y de la plata, el Dios de los recursos, el Dios de los milagros, el Dios que abrió el mar en dos, el Dios que le hizo descender el maná para que aquel pueblo amado por Dios tenga una dirección en cual seguir. Dios provee. Dios provee, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue siendo Dios, y aún en el
peor lugar como José, Dios nos está tendiendo la mano. Es tiempo de volverse a levantar. Es tiempo de volverse a levantar. Hay propósito aún en nuestro desvío. Hay propósito aún en nuestro desvío. Si vemos el Nuevo Testamento, un montón de veces nos encontramos con Jesús encontrándose con momentos donde no había salida. El momento Jesús se encontraba con la muerte, el momento Jesús se encontraba con circunstancias que eran difíciles, el momento Jesús se encontraba con sanidad, pero nunca encontramos a un Jesús quejándose o desesperado. Siempre nos encontramos a un Jesús caminando en la fe, porque sabía en quién había creído. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las circunstancias van a seguir, las circunstancias difíciles van a seguir, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios y necesitamos entenderlo. Necesitamos ser agradecidos, familia. Necesitamos tener un corazón agradecido. Esta es una clave para nuestra vida espiritual. Es una llave para que Dios siga abriendo puertas. ¿Quieren una llave para la prosperidad? Que tanto está de moda por ahí. Se puso para la prosperidad. ¿Quieren una llave para la multiplicación, para la prosperidad? Sea agradecido. Sea agradecido. Hay tantas cosas, son gente que dice, vení, partá, entregá cosas para que puedas ser bendecido. No sirve de nada. ¿Sabes lo que sirve? Un corazón agradecido. Gente que es agradecida es gente que vive en milagros. Gente que es agradecida, que tiene un corazón agradecido, aún en medio del proceso, es gente que Dios le provee siempre. Y lo dice la Biblia en un momento en Marcos, una historia muy conocida, ya la hemos hablado. La multiplicación de los panes y de los peces. Dice que Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados. Miró al cielo y dio gracias a Dios. Miró al cielo y ¿qué? Y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que ellos los repartieran a la gente. Y escuchá, todos comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los hombres. ¿Qué hizo Jesús frente a la adversidad? Agradeció. Había pocos recursos. Había tan solo 5 panes y 2 peces. Jesús levantó al cielo, agradeció y vino la multiplicación. Un corazón agradecido es un corazón que va a haber multiplicación. Un corazón agradecido a pesar de la prueba es un corazón que va a vivir continuamente milagros. Mostrarme una persona agradecida y te voy a mostrar una persona que vive milagros en Dios. Que vive cosas sobrenaturales. Que vive cosas que la gente natural no lo puede entender. Gente que Dios, inimaginablemente Dios le provee. Es gente agradecida. Gente que no se queja. Gente que ve más allá porque sabe que confía en un Dios que nunca nos va a dejar. Ese es nuestro Dios. Año de crecimiento es un año de agradecimiento. Necesitamos ser personas agradecidas. No agradecidas por lo que queremos que Dios nos dé. Agradecidos por lo que hoy tenemos. Y te puedo asegurar que si hoy somos agradecidos, te puedo asegurar que 5 panes y 2 peces son suficientes para Dios. Tal vez en lo natural podés estar viendo que no alcanza para nada, pero Dios sigue siendo Dios. Sigamos teniendo un corazón
agradecidos. Seamos agradecidos con nuestra realidad. Jesús lo vemos 30 años en el anonimato, siendo un simple carpintero. Y yo me puedo imaginar a cualquiera de nosotros diciendo en la situación de Jesús: Dios, me hiciste bajar del cielo, me hiciste dejar mi posición sobrenatural, salir del trono para venir a realizar este trabajo. Te equivocaste, Dios. Te olvidaste de mí, Dios. No, nunca lo vimos. Siempre vimos a un Jesús que entendía los tiempos, que entendía los momentos, que entendía que el Padre siempre iba a estar con él, en todo momento. No vimos a un Jesús que era mal agradecido, siempre vimos a un Jesús que entendió los tiempos. ¿Sabes qué? Te quiero abrir un poquito el corazón con una situación que nos pasó, que todos son parte, ¿no? Los que están hace más tiempo en la iglesia saben todo el proceso que vivimos el año pasado con el techo, el tiempo que nos llevó poder acomodar el techo. ¿Se acuerdan que se nos llovía mucho? Cuando nosotros llegamos de Montevideo había una canaleta todo ahí que se llovía un montón. Cada vez que llovía se mojaba todo acá adentro. E hicimos una primera reparación. ¿Se acuerdan? Los que están hace más tiempo. Hicimos una primera reparación y pensamos que había quedado. Pensamos que ya no había más goteras. Y goteras no había más. Había un océano. Y realmente cuando hicimos aquel cambio, hicimos esa primera reparación, yo de verdad creí que había quedado. Ese primer domingo después que hicimos, yo me paré acá al frente y le dije: iglesia, no hay más goteras. Yo realmente creí. Y por 7 meses hasta que hicimos de nuevo se siguió lloviendo. Pero no se llovía como antes, se llovía peor. Y para mí era una frustración tremenda. Porque habíamos hecho esfuerzo, habíamos hecho un montón de venta para hacer toda esa primera reforma y no sirvió para nada. Y yo me acuerdo que en esos meses, personalmente, fue de mucha frustración. Yo no entendía el porqué, le reclamaba a Dios un poquito, porque me sentía también un poquito culpable por no haber creído que habíamos hecho las cosas bien. Y en esos meses perdí mucho la gratitud ante Dios. Esos meses pasaron 7 meses. Y en esos meses fueron meses donde realmente me frustré mucho. Cuando llovía una semana, que llovió como una semana entera, y todos los días nos levantábamos con que esto estaba lleno de agua, pero lleno. Estábamos con los lampazos llevando y yo le decía a Dios: no puede ser. Y perdí un poquito de enfoque, la gratitud. Pero ¿sabés algo? Que con el tiempo yo le decía a Dios: no valió la pena, no valió la pena, no valió la pena, no valió la pena. No sé por qué nos permitiste hacer esto, Dios. Le decía todo eso. Yo le digo todas esas cosas, Dios. Peores. Pero me acuerdo que estaba en esos meses, y en esos meses que estuve así frustrado, ¿sabés cuántos milagros ocurrieron todos esos meses? 0. Nada. Fueron meses donde no había respuesta, donde no había solución, no había milagro. Yo seguía entercado en que era la culpa de alguien y no podía agradecer por ese proceso. Incluso no solo que no pasaron milagros, sino que gastamos mucho también. Llenamos con mi padre, pobre mi padre venía en este video, siempre ayudarnos, llenamos casi todo el techo de membrana y no sirvió, se llovía cada vez peor, cada ritmo que hacíamos peor, se nos volaron las chapas de acá, de esta parte, como 3 chapas una mañana, que vi que sentía ruido como a las 5 de la mañana, y
Vicky viene y me dice en el cuarto, Fede, se está volando el techo. Pero hicimos también con mi padre, hicimos toda una viga para que no se vuelve más. Como a las 3 de la tarde llevando a practicar con mi padre, Fabio nos ayudó un día y Andrés también. Pues a las 3 de la tarde con el calor pleno de Mercedes, me dio fiebre por estar aquí arriba. Pero posta, me enfermé de verdad por una insolación. Pero la cuestión es que todos esos meses fui muy mal agradecido con Dios, porque no entendía el proceso. Y no pasó nada. Te puedo asegurar que no pasó nada. Fue cada vez peor. Y me acuerdo una vez que yo estaba ahí también en el techo, porque subía, hablaba por el techo. Y en una parte estaba allá arriba mirando y se ve gran parte de Mercedes en el techo. O por lo menos una parte, se ve la rambla, se ve como hay el puente que va para Frailento, se ve mucho. Y sabés que una mañana yo empecé a orar y a hablar con el Señor y empecé a cambiar un poquito mi oración. Y empecé a darle gracias a Dios por todo eso. Aunque no entendía, aunque yo no podía con mis propios recursos y no sabía cómo íbamos a hacer para arreglar eso, pero yo le empecé a dar gracias a Dios. Gracias porque no entiendo, gracias porque no puedo, gracias porque no hay respuesta. Empecé a darle gracias a Dios. Y en el momento no le di tanta trascendencia a esa oración. Pero me acuerdo que a los días, después de esto, vinieron dos personas, dos pastores, que se enteraron de la situación del techo y en un día, gente, de verdad, en un día, nos donaron todas las chapas para acá. Y no solo las chapas, sino que la mano de obra también. En un día, solo una oración de gratitud, lo que meses de personas que no podían entender, que tenían que ser gratas a Dios, en un día, milagros que parecían imposibles, se abrieron las puertas. Yo te puedo asegurar algo, que no sé qué pasa, pero cuando hay un corazón agradecido, hay algo como que se abre, hay multiplicación. Dios empieza a responder. Dios empieza a hacer cosas que para nosotros son inimaginables. Yo ni idea cuánto salió en total todo el techo, pero hubiera sido imposible. ¿Sabés cuántas ventas de ropa tuviéramos que haber hecho? 30 años hubiéramos tenido que estar ahí vendiendo ropa y torta frita. Pero Dios lo hizo de un momento para el otro. ¿Y sabés qué? La gratitud no solo abre puertas, sino que también contesta preguntas. Llévate esto. La gratitud no solo abre puertas, sino que también responde preguntas. ¿Sabés que cuando estábamos terminando lo del techo, Luis, la persona que nos vino a ayudar con el techo, estábamos terminando ya los últimos días y me dice, Fede, quiero decirte algo. El primer arreglo que hicieron valió la pena, porque nos ahorró mucho trabajo. Y eso era lo mismo que yo le decía cada vez que me frustraba. Y le decía, no valió la pena. Todo este proceso no ha valido la pena. Y me cuesta todavía, nos cuesta todo ser agradecidos, aún en medio del proceso. En momentos de circunstancias donde no podemos entender, y hay peores circunstancias. Yo no sé qué podés estar pasando, pero un corazón agradecido trae puertas abiertas. Una iglesia agradecida es una iglesia que va a vivir constantemente en milagros. Familias agradecidas que ven más allá de los problemas son familias que van a vivir la provisión del Señor, que van a ver milagros donde no lo hay. Te puedo asegurar que un corazón agradecido es un corazón que vive constantemente en milagros. Jesús agradeció y lo que no podía hacer, empezó a hacer. Jonás, en el capítulo 2:9, dice
Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cuando estaba en la ballena, cuando estaba en el proceso, dice, yo en cambio te cantaré cánticos de gratitud. ¿Y sabés qué pasó? Unos minutos después, unos versículos después, dice que la ballena lo expulsó. Estaba sano y salvo y volvió al lugar de su origen. Volvió a alinearse a la voluntad de Dios. Un corazón agradecido ve milagros de parte de Dios. Y yo creo y quiero que este sea el año del crecimiento para la iglesia. Pero necesitamos ser personas agradecidas, que ven al autor y consumador de la fe por encima del proceso que puedan estar viviendo. Gente agradecida es gente que ve respuesta de Dios, ve las respuestas claras, aún aquellas respuestas que por años has estado buscando, aquellas cosas que no entendemos. Solo un corazón agradecido destapa respuestas, destapa puertas abiertas, milagros de Dios, año de crecimiento, año de gratitud. Ponete de pie en esta noche.